Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Mi nombre es Ana. Vamos a hacer unos deliciosos pastelitos de pollo a mi estilo, muy deliciosos. Quiero mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Tengo una pechuga de pollo sin piel, 1,5 tazas de harina de maíz, media cebolla, 2 tomates pequeños, 2 ajos, sazón de pollo y un sobre de este sazón que trae culantro y achiote incluido, comino en polvo, pimienta negra al gusto. Vamos a estar usando un poquito de polvo de hornear royal, sal al gusto y aceite. Como ya mostramos nuestros ingredientes, vamos a iniciar poniendo a hervir nuestro pollo para que se ponga suave y sea fácil deshilarlo para hacer nuestros pastelitos. Aquí tengo ya mi pechuga de pollo, ya está lavada. La voy a poner en mi olla, acá. Vamos a machacar nuestros 2 ajos y se los vamos a agregar aquí. Vamos a agregarle un poquito de sal. Ahí, un poquito. Y 1,5 tazas de agua. También le vamos a agregar un pedacito de cebolla. También le vamos a agregar una cucharadita, un poquito de sazón de pollo, tomando sabor. Y ahora la llevamos a cocinar hasta que esté blandita y sea fácil para deshilarla. Y después de 20 minutos ya nuestra pechuga de pollo ya se nos cocinó. Ahora la vamos a dejar que se nos enfríe, la vamos a sacar del agua, del líquido, y la vamos a dejar enfriar. Ok, mi gente hermosa, ya tenemos acá nuestra pechuga, ya se enfrió. Vamos ahora a deshilarla. La vamos a hacer así, en pedacitos bien pequeños, para que esos pastelitos nos queden riquísimos. Lo vamos a hacer así, nada más de pollo. No le vamos a agregar nada de vegetales ni papas. Cuando yo hago las de carne de res, yo le agrego lo que es papa y zanahoria. Pero ahora lo quiero hacer así, a lo natural, a lo sencillo, ¿verdad? Pero que nos queden sabrosos. Voy a seguir desmenuzando el pollo y yo regreso con ustedes cuando ya haya terminado. Como ya terminamos de desmenuzar el pollo, ahora vamos a nuestra estufa, a nuestra cocina, e iniciar a prepararlo y ponerle el sabor para nuestros pastelitos de pollo. Vamos. Acá mi cacerola, mi cazuela, voy a agregar un poquito de aceite, así, más o menos 1,5 cucharadas de aceite. Con el aceite caliente vamos a agregarle la cebolla, que la picamos finamente y la vamos a sofreír un poco antes de agregarle el tomate. Ahora le vamos a agregar los 2 tomates que ya los hicimos bien picaditos. Ahora lo vamos a sofreír. El tomate y la cebolla le dan un sabor muy especial al pollo que vamos a usar para nuestros pasteles. Después de sofreír un poco el tomate con la cebolla, vamos a agregar el pollo desmenuzado. Vamos a agregar un poquitito de comino, una pizca de comino molido. Así, un poquito. Vamos a ponerle un poco de pimienta negra a su gusto, un poquito de sazón de pollo de este, así, sazón de pollo regular. Ahí está. Y un poquito del sazón con culantro y achiote para darle un color. Y lo vamos a mover para integrarle todo, el tomate, la cebolla y el sazón de pollo. No le vamos a agregar sal, vamos a ir probando a ver cómo está de sal, ¿verdad? Si usted siente que le falta, agréguele un poquito. Pero para mí va a estar bien porque ya le agregué el sazón que contiene sodio
Y cuando hervimos el pollo, también le agregamos un poco de sal. Ya se puede decir que ya el pollo ya casi está listo. Vamos a probarlo, cómo está de sal. Y está perfecto. El pollo ya está listo. Lo vamos a reservar para mientras preparamos nuestra masa que vamos a usar para hacer los pasteles. Vamos a iniciar. Tengo acá la taza y media de harina de maíz. La voy a agregar acá. Vamos a agregarle un poquitito de polvo de hornear, bien poquito, así, una pizca. Vamos a agregarle un poquitito de comino en polvo. Ahí está. Así un está poquitito de sazón de pollo, como un tercio de cucharadita de sazón de pollo. Voy a agregarle ahora un poquito del sazón con achiote y culantro para darle un color. Vamos a agregarle un poco de pimienta negra. Ahí está. Tengo acá una taza y media de agua que le vamos a ir agregando poco a poco para suavizar nuestra masa, para mojarla. Así que voy a agregarle acá un poco de agua. Voy a usar guantes. Si usted gusta, usted puede hacerlo así con su mano limpia, y también es perfecto. Así que voy a amasarla. Vamos a agregarle acá una pizca de sal. Seguimos amasando nuestra harina. Voy a echarle más agua. La vamos a amasar que nos quede una consistencia como cuando usted va a hacer tortillas. Así. Para que usted pueda hacer la tortillita y ponerle el relleno del pollo. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Y ahí ya va a estar lista para hacer las tortillitas y empezar a rellenar y hacer nuestros pastelitos. Yo no le agrego nada de... Hay personas que le agregan manteca a la masa. Yo no le agrego nada de manteca. Lo único que hace que los pastelitos queden tostaditos es el polvo de hornear, el poquitito de polvo de hornear Royal. Nada más. Lo único que lleva aceite es cuando los vamos a freír. Y nos quedan unos pasteles muy deliciosos. Aquí está ya lista ya nuestra masa. Miren, está que usted puede hacer la tortillita así, para que usted pueda rellenarla de pollo. Le tiene que quedar la masa así. Así que vamos a seguir con el siguiente paso, que es a empezar a hacer nuestros pasteles. Voy a mostrarle las dos formas como yo hago mis pastelitos. Me voy a embarrar un poquito mis manos de aceite, un poquitito. Y voy a hacer la tortillita en donde lo vamos a rellenar, así. Lo vamos redondeando, los vamos a hacer pequeñitos. Así es que ahora ahí está mi tortillita. Y voy a ponerle acá el pollo. Ahí está. Lo vamos a cerrar, así. Y la voy a hacer delgaditas de masa, que no me queden con mucha masa. Ahí está. Y le cerramos aquí las orillitas para que no se le salga. Y ahí está ya nuestro primer pastelito. Miren, ¿vieron qué fácil? Ahí está. Lo voy a ir poniendo en una bandeja, en un plato, acá. Ahora quiero mostrarles la otra forma. Vamos a poner un papel plástico así y voy a ponerle un poquitito de aceite para que no se pegue. Voy a agarrar mi masa, la tengo acá, así, la voy a poner acá y vengo con un plato, me ayudo y lo hago así, lo presiono
Y ahí está la tortilla para el pastel. Voy a agregarle ahora el relleno, el pollo. Y lo vamos a cerrar así. Y miren, ahí está. ¿Vieron qué fácil? Así que tiene dos opciones. Bien, si usted tiene la máquina esa que se usa para hacer tortillas, mucho mejor. Le sale más fácil. Y ahí está. Bien fácil. Así que ahí tienen las dos formas que podemos hacer nuestros pastelitos. Vamos a hacer una más. Así. Tengo mi ayuda aquí del plato. Lo presiono. Y ahí está. Si usted quiere, puede hacerle así con su mano también para hacerla más delgada. Vengo y le pongo el relleno. Así. Y ahora lo cerramos. Así, miren. Miren qué sencillo. Y ahí está. Le hace así en la orilla para que no se le salga el relleno. Y ahí, así. Y está nuestro pastelito. Y así vamos a seguir. Voy a seguir acá haciéndolos. Y yo regreso con ustedes cuando ya los tenga todos. Y ya terminamos de hacerlos. Miren, ya los tenemos listos. Ahora los vamos a llevar a nuestra estufa, a nuestra cocina. Y empezar a freírlos. Vamos. Ya tengo acá mi cacerola. Le agregué suficiente aceite para freírlos. Los vamos a poner ya a freír. Que el aceite esté caliente, ¿verdad? Vamos a poner nada más estos por ahora. Vamos a esperar a que se doren de un lado para luego venir y darle vuelta al otro lado. Ya veo que se está dorando de un lado, vamos a darle vuelta al otro lado. Vamos a ayudarnos así. Miren, miren qué delicia. Así van quedando doraditos, perfectos. Los vamos a ir sacando ya. Voy a ponerlos acá en una base con papel absorbente para que absorban un poco el aceite. Ahí está. Miren, ahí van. Miren cómo nos están quedando. Nos van a quedar riquísimos. Vamos a seguir ahora poniendo los que nos quedan, los que nos faltan. Cuidado ustedes, ¿verdad? Con el aceite caliente, que esto está bien caliente. Ahí está. Vamos a terminar de freír estos que nos faltan y luego regreso con ustedes para mostrárselos. Miren, qué rico. Ya terminamos. Ahora acompáñenme para que podamos servirlos. Vamos. Están ya servidos nuestros pasteles de pollo. Miren qué delicia. Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil hacer una receta así. Nuestros pastelitos tradicionales del Salvador. Nos quedaron muy tostaditos, bien ricos. Miren. Ahí está. Miren qué delicia. Aquí hay para el que quiera. Mi casa es su casa. Espero les haya gustado mi receta de este día para ustedes. Denme en su comentario. Cualquier comentario es bienvenido. Díganme si me faltó algo. Cualquier duda de la receta, estoy aquí para ustedes. Voy a dejar los ingredientes que necesité, que se usó en la descripción del video. Deseo que estén bien, que el Señor me los bendiga siempre, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.